Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Bendiciones, muchas bendiciones, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga. Una vez más voy a tomarme un tiempo para compartirles una palabrita que hace unas semanas atrás ya el Señor había puesto en mi corazón y compartírselas. Bueno, ya llevamos 90 días, creo, del tema de la pandemia, o al menos 90 días que no estamos congregándonos, muchos no nos vemos el rostro, otros sí por estos medios, así que siempre anhelando, si Dios nos permite, habrá un momento de reencuentro, y si no, mientras tanto, siempre por pequeños grupos estamos todos conectados, así que es algo bueno el medio que tenemos para compartir, para seguir compartiendo la palabra. Y entiendo que Dios a cada uno de ustedes, como a mí, cada día nos sostiene por medio de ella, por medio de su palabra, de sus promesas, de su espíritu. Y así que simplemente compartir un poquito más de lo que tanto bien nos hace, que es la palabra del Señor. Y bueno, esta semana porque esto está grabado, este domingo es el Día del Padre, así que honrando a nuestro Padre por sobre todas las cosas. Y bueno, felicidades a todos aquellos que lo son también espiritualmente, padres de corazón, y tantas formas de ser padre, ¿no? Y esta palabra está en Efesios 5, capítulo 5. En realidad la lectura sería de todo el capítulo 5 y 6. Obviamente que no lo vamos a leer todo, pero ustedes pueden leerlo luego. Y quisiera compartir algún extracto de la palabra en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 1 y 2, el versículo 10 y el versículo 15 al 17. Digamos que es lo central de lo que vamos a hablar. Después quizá haya uno o dos textos más. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, y en el verso 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y en el verso del mismo capítulo, el 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y meditando un poquito sobre esta palabra, no solo sobre los tiempos que corren, que podríamos decir, como lo dice aquí, ¿no? Los días son malos. Los días sobre esta tierra están complicados, pero no obstante eso, y el tiempo que nos toca pasar por este mundo, es el tiempo que Dios nos ha dado, y entiendo que más allá de que se modifiquen las situaciones de la vida, Dios nos ha dejado una línea en su palabra para orientarnos y para saber cómo conducirnos en todo tiempo. Dice ser imitadores de Dios. Queda grande. Pero es la palabra que nos dice que seamos imitadores de Dios, y dice como hijos amados. Es algo posible, luego lo vamos a desarrollar. Y veamos un poquito qué significa esto de que andemos con diligencia, y que no seamos necios sino sabios, que no seamos insensatos sino entendidos.
previo a esto, Pablo habla de un montón de cosas, el apóstol, de las cuales debemos haber desechado de nuestra vida, ¿no? Y es una exhortación a vivir de una manera correcta, como dice el versículo 10, comprobando comprobando lo que es agradable al Señor. Así que debemos comprobar, Dios nos traza su palabra y su acompañamiento de ella a nosotros, a cada uno, y debemos comprobar todos los días. Los días son malos, pero todos los días debemos comprobar estar siendo agradables al Señor, o sea, que nuestra vida y nuestros actos sean agradables a Dios. Busqué en el Proverbio 10:21, por ejemplo, nos dice que los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El necio muere por falta de entendimiento. ¿Qué le pasa al necio? En el Proverbio 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Así que acá nos da una pauta, ¿no?, de la necedad y de la sabiduría. En el 15:5, en el proverbio que está lleno de estas cosas, dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Así que acá hallamos la palabra, insensato, prudente, necio, sabios, que Dios nos traza para que observemos eso, justamente para agradar a Dios, de andar en estos días malos como es agradable a Dios. El necio dice que es en su propia opinión cree ser sabio, ¿no? Él cree que está bien lo que hace. El necio es aquel que no recibe la corrección, dice que no guarda la corrección, menosprecia el consejo. Así que aquel que no recibe un consejo de la palabra de Dios, un consejo de un hermano, un consejo del Padre, es necio. Y muchas veces cree en su propia opinión, creer que está haciendo las cosas bien o que está viviendo de una manera correcta, y sin embargo no es así, ¿no? Es lo que nos traza un poco la palabra del Señor. El necio menosprecia el consejo de su padre. Así que la necedad tiene también mucho que ver con el orgullo, con la vanagloria, con aspectos de la vida humana, de nuestra naturaleza caída, ¿no? Que el Señor en su misericordia y en su poder ha ido renovando, creo, en nosotros, nos ha ido despojando de estas cosas, aunque siempre debemos velar y estar atentos para no perseverar en ellas o para no caer en errores de este tipo. Dios, creo que nos marca claramente que debemos adquirir sabiduría, y en este mundo, si algo obviamente el mundo hace es rechazar el consejo de Dios. En las familias inclusive, ¿no?, quizá no hay consejos de padre, o si los hay, el hijo hace lo que quiere o lo que le parece. Uno a veces, hablando con la gente, con clientes, con personas que conoce, que por ahí el hijo se le ha descarriado mal y comentan que le dieron un consejo bueno, que lo han tratado de llevar bien dentro de lo que ellos podían creer que estaba bien, y se les desviaron, no fueron atentos al consejo del padre, ¿no? Es normal esto en la sociedad que nosotros vivimos, hijos rebeldes. Y bueno, obviamente que Dios nos ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y estamos en el reino del Señor para vivir como a Él le agrada, ¿no es cierto? De ahí que debemos buscar el agradarle a Dios. En el mundo que vivimos, dice el apóstol en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Un corazón que no recibió el consejo, un corazón que no creyó, un corazón que dejó de lado aquello que se le enseñaba, se entenebreció. Las tinieblas le avanzaron, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Declarando sabiduría o diciéndose ser sabios, terminaron siendo necios. Hombres que se cierran en sí mismos
y que no aceptan el consejo y la corrección. El Padre, por sobre todo, educa, ama, corrige, sostiene. El Padre cumple todas las funciones y nuestro Padre Dios es así para con nosotros. Él nos ha marcado el camino porque sabe, camino es Cristo, sabe que nuestros caminos no son derechos, pueden ser derechos en nuestra propia opinión, pero no es mi opinión lo que vale, sino el consejo de Dios. Hubo en la antigüedad un rey como Salomón que había pedido a Dios esta sabiduría. En Primera de Reyes 3:12 dice así la palabra: he aquí yo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no lo ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esto es algo que Dios le dijo a Salomón. Salomón le había pedido sabiduría para gobernar un pueblo tan grande, para poder hacer equidad, justicia, y Dios se lo concedió, más allá aún de lo que Salomón le había pedido. Le dio sabiduría como nunca antes y como no la iba a ver también. Es decir, que la sabiduría es algo muy necesaria y viene a nosotros de parte de la enseñanza, de la corrección. La sabiduría proviene de Dios. Y nosotros debemos estar atentos a ser siempre, a estar dispuestos a ser corregidos por Dios cuando nos encontramos en alguna falta o en algún error de pensamiento, dejar que Dios, que el Señor por medio de su Espíritu corrija aquello que todavía en nosotros pueda faltar corrección. Uno está siempre atento a las enseñanzas porque de ahí aprendemos. De la palabra del Señor aprendemos. Tenemos el modelo que es por exclusivo Cristo, siempre lo vamos a mencionar así, porque Él es el modelo absoluto. Como hijo de Dios, Jesús fue perfecto. Y Él quiere, el Señor Jesús y Dios quiere que nosotros comprobemos lo que sea agradable, que nuestra marcha por esta vida, porque en definitiva lo que debemos hacer es ver cómo vamos en el día a día en esta vida. Aprender a vivir ese día a día y observar, no dejando de meditar en si estamos haciendo una vida agradable al Señor. Agradable, si estamos en luz, si estamos viviendo en amor, en comunión los unos con los otros y aceptando la corrección que nos corresponda cuando Dios así lo muestre o nos muestre, y aceptar que nos podemos equivocar, que podemos errar, aún creyendo estar bien. Muchas veces tomamos decisiones y quizás nos apresuramos y nos equivocamos. Bueno, puede pasar, el tema es simplemente reconocerlo, ¿no? Y aceptar o hacer el cambio que sea necesario cada uno, ¿no? En su propia vida. Ser sabio entonces y no necio, ser entendido y no insensato. Y yo me anoté que esto es muy importante, pero que obviamente no lo es todo. No lo es todo. En el caso de Salomón, por ejemplo, Dios le dio un corazón sabio y entendido como no lo hubo ni lo habrá. Y si Dios lo dijo así, así fue. No habrá alguien más entendido ni más sabio que Salomón, ni lo hubo. Pero esto no fue un impedimento en la vida de Salomón para que él se desviara, para que él pecara, para que él se extraviara del consejo que Dios mismo le había dado. Él recibió entendimiento, él recibió sabiduría, pero hay algo más fuerte que está en todos nosotros, y es la voluntad, de la cual tantas veces también hemos escuchado, nos han enseñado y seguiremos hablando, ¿no? La voluntad rendida al Señor. Si esa voluntad en algún momento se revela o permitimos que nuestra voluntad se revele contra Dios, estaríamos tirando por la borda todo lo aprendido, ¿no? Y Salomón en algún momento se extravió, él se perdió, fue detrás de la fornicación, y bueno, se apartó del camino que le había sido trazado, un hombre que había llevado adelante gran parte de su vida al pueblo de Israel,
un rey que hacía justicia, que impartía justicia, sabio porque venían de todas partes a consultarlo, porque realmente había adquirido esto de lo cual Dios nos dice, que seamos sabios, que seamos entendidos, que no seamos necios, que seamos prudentes. Y prudente es que nuestra vida sea edificada sobre el fundamento que es Cristo, para que las pruebas de los días malos como que nos tocan ahora o los que vendrán, podamos permanecer firmes delante del Señor, ¿no? Agradando a Dios, porque podemos agradar a Dios, porque la palabra lo dice, que le agrademos, que comprobemos de qué manera agradamos a Dios. Y toda esta parte, este capítulo 5 y 6 de Efesios nos refleja un poco ese agradar a Dios. Habla de la familia, del esposo. En el capítulo 6 habla de estar sujetos los unos a los otros, las esposas sujetas al marido, los maridos amando a las mujeres, a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Consejos que tienen mucha sabiduría, porque eso es lo que a Dios le agrada, la forma en que Dios le agrada que vivamos. Consejo de los padres para poder educar a los hijos sin irritarlos, con sabiduría también sobre ello, y a los hijos para poder obedecer a los padres, estar sujetos a los padres, atender a sus correcciones, ¿no? Desde niños, desde pequeños somos instruidos por nuestros padres. Y en el plano natural, mis padres, gracias a Dios los tengo, ambos aún los tenemos. Y en el caso de papá siempre fue un modelo para mí como varón, como persona, un modelo a seguir, porque lo veía un hombre íntegro, un hombre, lo veo, ¿no? Pero cuando crecía, cuando era pequeño, lo veía en la forma en que se conducía, en la forma en que trataba a mi madre, en la forma que nos cuidaba, en lo que nos instruía sobre lo bueno y lo malo. Él estaba siempre atento en su forma a tratar de educarnos de la mejor manera. Y muchas veces lo veía irse, pocas veces lo vi irse a trabajar porque se iba muy temprano, pero sí volver a veces muy tarde, porque él tenía 2 trabajos. Y cuando yo fui creciendo, me venía esa pregunta que quizás viene al varón en la adolescencia, no sé, me ha pasado, si les habrá pasado, pero decir, ¿cómo voy a hacer cuando sea grande? ¿Cómo voy a hacer para tener una familia? ¿Cómo la voy a mantener? Y de alguna manera esa pregunta, viendo obrar a mi padre, se me fue contestando sola, con esfuerzo, con sacrificio, con dedicación. Un hombre que no faltaba al trabajo, que era bien visto por sus compañeros, tenía con el pasar del tiempo un cargo, cierta autoridad dentro del trabajo que él realizaba. Y bueno, y lo he visto trabajar en su oficio también, que hacía por las tardes, que era albañilería. Vi su decencia, vi y aprendí de ver. Y uno dice, bueno, ¿cómo podemos imitar a Dios? Porque uno piensa ser imitadores de Dios. ¡Wow! Ser imitadores de Dios, sí, como hijos amados, dice. Dios nos ama con ese amor que Dios nos ha dado. Imitar a Dios dando ese amor que Dios nos ha dado, viendo obrar al Padre por medio del sacrificio de su Hijo. En el versículo creo que 2 dice, creo que es la clave para sostenernos en esto, es ser sabios y ser entendidos, pero andar en amor, como dice el 2, versículo 2, como también Cristo nos amó, no solo el Padre, Cristo, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en un olor grato, en un lindo olor al Padre, ¿no? Cristo nos marcó, y andad en amor, dice la palabra, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y para amar como Cristo, ¿no?, debemos llevar la cruz, debemos estar muertos a la vida de la carne, a la vida almática, y estar prontos a
a dar un paso en obediencia a Dios para poder amar, para perdonar, para compartir la vida con otro, para educar a nuestros hijos, para la vida. Necesitamos el amor del Señor, y puede ser y es la clave que nos puede sostener viviendo de una manera agradable al Señor, comprobando lo que es agradable, sí, andando en amor, como Cristo también nos amó. Si no hubiese sido por ese amor de Cristo, seguiríamos perdidos. Y muchos que hoy están perdidos y están esperando por ese amor de Cristo, cuando llegue ese amor de Cristo, que va a ser también transmitido por tu vida, por nuestras vidas, ese amor hacia otros puede reflejar el amor de Dios, el amor del Padre. Y estaríamos imitando a Cristo cuando amamos a otros, imitando al Padre cuando amamos a otros. Y imitar al Padre no debiera para nosotros ser un esfuerzo como hijos amados. Yo compartí en alguna ocasión con algunos hermanos, pero hay cosas que uno, por verla hacer al Padre, en este caso al Padre biológico, después casi de manera automática también la ha hecho. Así como mi padre me trató y vivió dándome abrazos, yo viví dándole abrazos a mis hijos, por ejemplo, ¿no? He conocido padres que no dan un abrazo e hijos que tampoco pueden abrazar, pero el ver al Padre es lo que hace que nosotros podamos imitarlo. Quizá en el mundo podamos imitarlo en lo bueno y en lo malo. Hay cosas que son, mucho más profundas, de herencia, cuestiones de la vida, pero que serían muy amplios para tratar, o quizá otros lo pueden tratar mejor, pero lo he escuchado, he leído y he meditado en eso también, como por ejemplo, yo digo que mi padre tiene alta voz para hablar, ¿no? Es gritón. Y yo tengo la tendencia también, aunque he tratado, y creo que en casa son testigos, lo he hablado muchas veces, de bajar el tono de voz muchas veces. Algo lo he logrado. Cuando me hallo fuera de tono me doy cuenta que debo bajarlo, ¿no? Pero es algo que también escuché toda mi vida en la crianza. Digo que ver a Dios, el que conoció, el que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, si recibimos la palabra, el consejo de Jesús, porque hemos recibido el consejo del Padre. Y ser imitadores del Padre, para nosotros debe ser lo normal. Dice la palabra en 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo le decía a los hermanos de Efesio, a los de Éfeso, que estaba predicándoles, que le imiten, así como él también imitaba a Cristo. O sea, no está mal imitar, ¿no? Siempre que imitemos lo bueno. Creo que ese debe ser nuestro andar, al menos debe ser, entiendo, mi andar por esta vida, ¿no? Tratando de imitar todo lo bueno que Dios nos ha dado, con lo que a veces cuesta, obviamente que lleva negación, que esto lleva cruz, que nuestra vida en Cristo es una vida con la cruz. Si no, no podemos ser discípulos. Si no hay negación de uno mismo, si no hay renuncia aún a nuestra propia vida, no podemos ser discípulos. Jesús lo dijo. Ser discípulo de Cristo es lo más hermoso que nos puede pasar, porque es ahí donde aparece la vida del Espíritu, la comunión con Dios, con el Padre, y donde podemos tomar lo bueno. En 3 de Juan, versículo 11 dice: amado, el apóstol Juan, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que el imitar lo bueno, imitar lo bueno. Hay una palabra que dice: toma lo bueno, desecha lo malo. Es decir, mi andar por estos días debe ser el mismo que o mejor, pero debe ser el mismo que desde el mismo momento de la conversión en adelante, buscando aprender, recibir consejo, adquirir sabiduría que proviene de Dios,
desechando mi necedad, eso de cerrarse en uno mismo y creer que sabemos todo, porque no es así. Obviamente que no es así. Jesús es maestro y nosotros necesitamos aprender todos. Y eso que Dios nos ha enseñado y nos enseña, poder transmitírselo también a otro para que pueda salir de ese corazón entenebrecido que se da por la necedad, por no recibir consejo, por no apartarse del mal y no recibir el buen consejo del Señor, del Padre. Imitar a Dios, sacrificio, ofrenda al Señor. Dios permita que nuestras vidas sean así en esta tierra todos los días, que podamos agradar, que podamos ser de alguna manera imitadores de Cristo, así como lo decía Pablo, imitando lo bueno, aprendiendo a vivir. Y en el hogar creo que tenemos la mejor de las oportunidades, tanto los varones como las mujeres, como los hijos, para poner en práctica la vida cristiana, para poner en práctica el ser sabios y desechar todo lo que no proviene del Señor. Nosotros no debemos adquirir modelos de este mundo que no los tiene, y el modelo del mundo hay cientos y miles, pero distorsionados de Dios, desenfocados de Dios. Por más que tengan buenas intenciones, no hay en nosotros un corazón entendido si no es por la palabra del Señor. No hay en nosotros un corazón que deje la necedad, si no es por la llenura del Espíritu de Dios y la apertura de nuestros ojos, pero por sobre todo si no hay una rendición de nuestra voluntad. Rindiendo la voluntad es como dice la palabra en el versículo 21 del capítulo 5, que podemos someternos los unos a los otros. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sometiendo la voluntad. No es una mala palabra, es una buena palabra, porque nos hace parte de Dios, nos alinea con la palabra del Señor, y en los hechos y en la práctica vivimos de una manera diferente, más agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Bueno, quizá hay un poco más para comunicar, pero creo dentro del tiempo que podré pasar esta palabra, así que espero que les sea de bendición, hermanos, y como lo es para mí, siempre la palabra del Señor. Los bendigo y agradezco al Señor por este tiempo que he podido compartir. Una breve oración me gustaría hacer simplemente y culminar con esto. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta oportunidad nuevamente, Señor, y por poder comunicar una parte tan rica y tan hermosa de tu palabra, Señor, que nos instruye y que nos anima a estar atentos, a estar velando en el Espíritu, como cada día, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, Señor, y te ruego que tú estés obrando, Señor, en el poder de tu Espíritu, que te estés llevando toda oposición, Señor, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, halle cabida una vez más en nuestros corazones, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias.